Hola a todos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones, sean muy bienvenidos a un nuevo video de esta serie sobre los pasos de Cristo. Comenzamos hablando hace varios videos atrás sobre el Cristo anunciado. Cristo fue anunciado por los profetas y las escrituras. Luego de eso hablamos sobre el Cristo encarnado, avanzamos hacia el Cristo crucificado, luego hablamos del Cristo resucitado y hoy estamos comenzando una nueva sección de esta serie donde vamos a hablar sobre el Cristo ascendido. Sabemos que Cristo se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y ese Cristo glorioso, luego de 3 años y medio predicando el Evangelio del reino y sanando a todos los oprimidos por el diablo, fue a la cruz. Y en esa cruz cargó nuestra iniquidad, cargó nuestro pecado, cargó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestra injusticia. En esa cruz Cristo destruyó toda la vieja creación, tal como estudiamos. Y en su resurrección Cristo comenzó una nueva creación. Cristo resucitó de entre los muertos con poder al tercer día. Y dice la palabra que por 40 días apareció a sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Sin embargo, la historia no termina allí. Y vamos a ver qué es lo que ocurrió luego de esos 40 días. Y vamos a leer algunos versículos en las Escrituras. Y vamos a arrancar con Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Vamos a ver ahora también Lucas explicándonos esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, luego de esos 40 días en que Jesús aparecía y desaparecía hablándoles del reino de Dios, Jesús los llevó hasta Betania, los bendijo y fue alzado y fue llevado arriba al cielo y una nube lo ocultó de sus ojos y ellos no lo vieron más. Y sabemos que luego aparecieron unos ángeles que le dijeron, ¿por qué miran hacia el cielo? Este Jesús, tal como le vieron irse, volverá en las nubes del cielo. Ahora bien, quiero que leamos el registro de Marcos, cómo Marcos narra este evento. Dice Marcos 16, 19 al 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos sabemos que escribió por testimonio de los apóstoles, principalmente el apóstol Pedro. Marcos no estuvo allí. Marcos está escribiendo lo que los apóstoles le contaron, principalmente Pedro. Y nos cuenta que luego de esos 40 días Cristo fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La pregunta es, ¿cómo vieron los apóstoles que Jesús se sentó a la diestra de Dios si una nube lo cubrió de su vista? Sus ojos no vieron eso. Sus ojos vieron a Jesús subir hacia el cielo y una nube lo cubrió de su vista. Sin embargo, ellos nos dicen que Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo vieron eso los apóstoles? Lo vieron en el Espíritu. ¿Por qué? Porque para conocer al Cristo ascendido necesitas una revelación del Espíritu. Para conocer al Cristo encarnado tú no necesitas mayor revelación. Hay hasta películas no cristianas que te narran la vida de Jesús en la carne. Pero para conocer al Cristo ascendido y sentado a la diestra de Dios, necesitas una revelación del Espíritu Santo. Los apóstoles entendieron que había un tiempo en que era necesario que Cristo padeciese, muriese, resucitase y fuese llevado arriba. Dice la palabra en Hechos, capítulo 1,
versículo 1 y 2, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, los apóstoles entendieron y se les reveló que Cristo se encarnó, Cristo murió crucificado, pero también Cristo resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo no está en una tumba, Cristo no está en la cruz, Cristo no está caminando con su cuerpo de carne, hablándole a los discípulos. Él se sentó a la diestra de Dios, en la majestad, en las alturas. Allí está Cristo. Y para ver a ese Cristo necesitas una revelación del Espíritu. Me gustaría que revisáramos una predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio. Este es un ejemplo de muchos donde los apóstoles predicaron el Evangelio y los apóstoles siempre fueron a los pasos principales de Cristo. Cristo se encarnó, Cristo murió crucificado, Cristo resucitó y Cristo ascendió a los cielos. Los apóstoles nunca predicaron la cruz sin predicar la resurrección. Los apóstoles nunca predicaron el Cristo encarnado sin predicar que Cristo ascendió a los cielos. Entonces vamos a ver un ejemplo de predicación del apóstol Pedro en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué vemos ahí? Al Cristo encarnado. Pedro comienza su predicación hablándoles del Cristo encarnado, todos los milagros de Jesús, todo lo que Jesús hizo. Y luego va inmediatamente en el versículo siguiente al Cristo crucificado y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Una predicación sin cruz no es la predicación del Evangelio. Los apóstoles siempre iban a contar los milagros de Jesús, pero los llevaban a la cruz. Pero no se quedaban allí. Dice el versículo siguiente, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Los apóstoles jamás predicaron de la cruz sin decir, pero resucitó. Él murió, pero se levantó de entre los muertos. Y Pedro continúa su sermón. Quiero que vayamos al versículo 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces Pedro comienza hablando del Cristo encarnado, luego habla del Cristo crucificado, del Cristo resucitado y luego del Cristo exaltado a la diestra de Dios como príncipe, como juez de vivos y muertos. Los apóstoles siempre fueron a los pasos de Cristo, siempre fueron al Cristo encarnado, crucificado, resucitado y ascendido, porque esa es la sustancia del Evangelio. Los apóstoles no se limitaron a contar la historia de los milagros que hizo Jesús, sino que llevaron a la gente a la cruz, a la resurrección y al Cristo ascendido y entronizado a la diestra de Dios. El asunto es, para conocer a ese Cristo, necesitas una revelación sobrenatural en el Espíritu. La gente ha conocido al Cristo encarnado. Hay películas, hay historias, hay series con dibujos animados para los niños. Pero en este tiempo escasea una revelación del Cristo ascendido, sentado a la diestra de Dios. Ese es nuestro Cristo ahora. Cristo no está en una tumba, Cristo no está en esa cruz, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Quiero que revisemos qué es lo que dio Pedro. ¿Qué es lo que dio Pedro? Estamos hablando de ver en el Espíritu. Que el Espíritu Santo de Dios alumbre tu espíritu para ver una revelación oculta, que es el Cristo ascendido. ¿Qué es lo que dio Pedro? Primera de Pedro 3, 21 al 22, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo,
está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, Pedro con sus ojos naturales vio a Jesús ascender al cielo y una nube lo cubrió, pero en el Espíritu Pedro vio a Cristo subiendo hasta el cielo, sentándose a la diestra de Dios, y a Él fueron sujetados ángeles, autoridades, principados y potestades. Eso es lo que vio Pedro. En ese Cristo caminaba Pedro, en la autoridad del Cristo ascendido. Podemos leer qué es lo que vio Pablo. Esto es muy interesante porque Pablo no estuvo presencialmente en la ascensión de Cristo. No estuvo en ninguna de las etapas del ministerio terrenal de Cristo. Pablo no conoció a Jesús en la carne. Entonces es muy interesante ver qué es lo que Pablo vio. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es tremendo, porque Pablo no estuvo allí. Alguno de los apóstoles que estuvo en ese momento, el día de la ascensión de Cristo, podría decir, yo vi a Jesús subir y una nube que lo tapó. Pero Pablo, que no estuvo físicamente allí, pero que recibió una revelación del Espíritu Santo, nos dice, Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y luego fue exaltado y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es nuestro Cristo. Filipenses 2 del 9 al 11. Pablo continúa hablando y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo nos dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, y fue exaltado hasta lo sumo. Eso no aparece en las películas. Necesitas una revelación del Espíritu para experimentar y conocer al Cristo ascendido. Efesios 1, 20 al 21, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo dice, Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y luego lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el Cristo del que estamos hablando. No del Cristo sufriente, no, sino el Cristo ascendido, entronizado, exaltado y glorificado a la diestra de Dios como príncipe, juez, Señor, Salvador y Cristo. Ese es el Cristo en el que opera la iglesia. La iglesia opera en la autoridad del Cristo ascendido, no del Cristo encarnado. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, los envió en la autoridad del Cristo encarnado, pero ahora tú y yo operamos en el poder del Cristo resucitado y en la autoridad del Cristo ascendido, sentado a la diestra de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la posición y la autoridad en la que opera la iglesia. Cristo fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales y allí fuimos co-sentados con Él, juntamente con Él. Fuimos sentados en los lugares celestiales en Cristo para mostrar desde los lugares celestiales las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La iglesia opera en la plataforma del Cristo ascendido. Como iglesia necesitamos que se nos revele el Cristo ascendido.
Cuando a Pablo lo cuestionaron y le dijeron, tú no eres apóstol, tú no estuviste con Jesús esos 3 años y medio, Pablo dijo, yo soy un apóstol porque a mí se me reveló Cristo. Pablo tuvo un encuentro con Cristo y se le reveló no el Cristo en la carne, sino el Cristo del Espíritu, el Cristo ascendido. Entonces vemos que no es la revelación del Cristo encarnado la que te hace un apóstol, sino la revelación del Cristo ascendido. Y no es la revelación del Cristo encarnado la que te hace un ministro de Cristo, la que te transforma en un hijo de Dios útil para predicar el Evangelio, para propagar el reino. No es la revelación del Cristo encarnado, sino la del Cristo ascendido, sentado a la diestra de Dios. ¿A qué Cristo conoces tú? ¿Al anunciado solamente? O quizá ya has avanzado y has conocido al Cristo encarnado, sabes todos los milagros que hizo Jesús. O quizá ya se te reveló la cruz y conociste al Cristo crucificado. Has experimentado en ti el poder de la cruz, el poder de la muerte de Cristo operando en ti. O quizá has conocido al Cristo resucitado. Has tenido una experiencia real con el Cristo vivo. Pero es tiempo de avanzar a la revelación plena del Cristo ascendido y sentado a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Es en ese Cristo que vive la iglesia. Tú y yo vivimos en ese Cristo. Tú y yo no vivimos en las circunstancias, vivimos en Cristo. ¿En cuál Cristo? En el Cristo que está sentado por sobre todo nombre que se nombra. En el Cristo al cual todas las cosas fueron sujetadas y todas las cosas fueron puestas debajo de sus pies. Es en ese Cristo que opera la iglesia y de ese Cristo glorioso somos el cuerpo corporativo en esta tierra. Así que hasta aquí ha llegado el video de hoy. Te invito a que estés pendiente de los próximos videos. Vamos a seguir hablando del Cristo ascendido, escudriñando este misterio de las Escrituras. Y hay algo glorioso que Dios tiene para nosotros en esta revelación. Así que no te lo pierdas. Un abrazo.